El mensaje cruzó el vacío del espacio como un grito silencioso, desgarrando la calma eterna entre las estrellas. Era un llamado de auxilio transmitido en todas las frecuencias posibles. Una súplica desesperada de un pueblo que estaba muriendo, en un mundo que se desmoronaba. Su planeta se había vuelto inestable. Los mares crecían devorando ciudades enteras. Los volcanes escupían fuego y el cielo se cubría con nubes de ceniza que bloqueaban la luz del sol. Durante generaciones habían creído que no necesitaban de nadie, que su avanzada tecnología sería suficiente. Pero cuando los cimientos mismos de su hogar empezaron a quebrarse, comprendieron que solos no lograrían sobrevivir. Durante meses enviaron aquel clamor al universo: «Pedimos ayuda». Decían sus voces metálicas enviadas por satélites que orbitaban un mundo agónico. No importaba quién respondiera. No importaba qué especie se atreviera a escuchar. Solo necesitaban manos que levantaran a los que estaban cayendo. Las primeras respuestas llegaron pronto, aunque no de la forma que esperaban. Desde sistemas cercanos surgieron transmisiones cargadas de desdén. Algunos pueblos alienígenas respondieron con advertencias frías que decían que el destino de cada mundo era responsabilidad de sus propios habitantes. Otros miraron la desgracia como oportunidad y ofrecieron ayuda solo a cambio de riquezas imposibles. Pedían minerales raros, energías exóticas o incluso esclavos a cambio de barcos de evacuación. Lo que ellos necesitaban era compasión, pero lo que encontraron fue codicia, indiferencia o simple miedo. La desesperación creció. La idea de que quizás nadie los salvaría se esparció como sombra entre su gente, hasta que una señal distinta irrumpió. Una voz diferente, clara y humana cruzó las ondas del cosmos. La transmisión provenía de la Tierra. Una sala de control llena de pantallas parpadeantes. Un grupo de hombres y mujeres había captado el llamado. Ninguno era poderoso. Ninguno tenía la riqueza de las grandes colonias galácticas, ni la arrogancia de las especies antiguas que se creían guardianes del orden cósmico. Solo eran humanos, hijos de un mundo que había conocido guerras, hambre, pestes, y aún así había logrado levantarse una y otra vez. Uno de ellos, un ingeniero de cabello oscuro y mirada cansada, fue el primero en hablar. «Hemos recibido la señal», dijo con voz firme pero llena de asombro. «No podemos ignorarlos». El resto guardó silencio por unos segundos, hasta que una mujer de uniforme gris añadió: «Lo saben todos aquí, que enviar ayuda nos costará caro. No tenemos flotas poderosas, ni armas que puedan disuadir a cualquiera que intente aprovecharse de nosotros. Pero si no respondemos, ¿entonces qué? Somos los humanos». Se miraron entre sí, entendiendo que no se trataba de conveniencia. Se trataba de ser quienes siempre habían sido sobrevivientes, que sabían del dolor y por eso reconocían el valor de la esperanza. Decidieron actuar. No había tiempo para largas discusiones ni para cálculos de beneficios políticos. Prepararon naves de carga viejas, adaptadas como transportes de emergencia. Llenaron los compartimientos con alimentos, medicinas, filtros de aire, generadores portátiles. Cargaron no lo que sobraba, sino lo que ellos mismos necesitarían más adelante. Y sin embargo, estaban dispuestos a darlo.
Mientras las naves despegaban de la Tierra, el mensaje humano fue transmitido en todas direcciones. No están solos, decían las voces humanas. Viajaremos a su mundo para ayudar. Aunque no seamos los más fuertes ni los más ricos, estaremos con ustedes. Aquel mensaje se expandió por el espacio, sorprendiendo a muchos pueblos que lo escucharon. Algunos se burlaron de la ingenuidad humana, otros desconfiaron pensando que debía haber un truco. Sin embargo, en el corazón de los que habían pedido auxilio, encendió una chispa. Los condenados que habían esperado entre el humo y la ceniza alzaron sus ojos al cielo, esperando ver llegar esas naves desconocidas. Cuando la primera flota terrestre entró en su órbita, todos en aquel planeta agonizante corrieron a los despejados, aún abiertos. Miraron el firmamento cubierto de nubes y vieron entre ellas las luces brillantes que descendían. Como estrellas nuevas, atravesaban la atmósfera y los rayos de sus motores iluminaban la oscuridad de un mundo herido. Fue entonces cuando los desesperados comprendieron que los humanos de verdad habían venido, que sus palabras no eran promesas huecas, que alguien en el vasto universo los había considerado dignos de salvar. Mientras las compuertas de las naves se abrían dejando salir hombres y mujeres, con trajes improvisados, pero rostros decididos, una certeza empezó a crecer entre los sobrevivientes. Aquellos visitantes no eran los más avanzados ni los más poderosos, pero traían consigo algo que ninguna otra especie había mostrado. Un corazón dispuesto a luchar por desconocidos, simplemente porque sabían lo que significaba necesitar ayuda y no encontrarla. El aterrizaje fue caótico, porque el planeta ya no ofrecía terreno estable. Los temblores sacudían la Tierra y en el horizonte se levantaban columnas de humo que parecían dragones negros extendiéndose sobre los cielos. Las naves humanas lograron posarse en lo que quedaba de una llanura reseca cubierta de grietas profundas. Apenas tocaron el suelo, una multitud desesperada corrió hacia ellas. Sus rostros marcados por la ceniza y el hambre, sus ojos iluminados por la esperanza de que lo que veían no fuera un sueño. Los humanos descendieron de las rampas con calma, sosteniendo cajas pesadas y equipos improvisados. Algunos de los habitantes locales se arrodillaron ante ellos, no porque los consideraran dioses, sino porque no podían creer que alguien hubiera venido sin pedir nada a cambio. El ingeniero de mirada cansada que había impulsado la misión se acercó a los sobrevivientes, levantó a una niña débil y la cargó en sus brazos como si hubiera sido su propia hija. «No necesitamos sus riquezas», dijo con voz firme. «Solo necesitamos que vivan». Los equipos de rescate comenzaron a organizar refugios, levantando tiendas de campaña con materiales resistentes mientras instalaban purificadores de agua y distribuían raciones. Cada movimiento era observado con asombro por los habitantes del planeta. Ellos habían esperado que los humanos trajeran armas para imponer control o contratos, que obligaran a ceder recursos, pero no encontraron nada de eso. Lo único que veían era gente común que trabajaba con esfuerzo sudando bajo el calor abrasador, sin importar el peligro que los rodeaba.
Pronto los humanos comprendieron la magnitud del desastre. Los volcanes activos escupían cenizas que envenenaban el aire. Los mares desbordados inundaban las regiones bajas, y los terremotos eran tan frecuentes que derrumbaban edificios enteros en segundos. Era un mundo condenado. Sin embargo, los humanos no mostraban intención de rendirse. Si había un respiro de vida, aunque fuera mínimo, ellos lo protegerían. Una noche, en uno de los campamentos, un anciano del planeta se acercó al ingeniero. Se llamaba Liran, y era uno de los pocos líderes aún con voz respetada. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus manos temblaban por la edad y el cansancio. Miró a los humanos que trabajaban en silencio, reparando generadores y atendiendo heridos, y habló con una mezcla de gratitud y desconcierto. «No entiendo por qué hacen esto», dijo. «No nos conocen, no tienen ninguna obligación. La mayoría de las especies nos cerró las puertas y ustedes llegaron con lo poco que tienen. ¿Qué los hace diferentes?» Ingeniero guardó silencio unos segundos observando las estrellas que apenas se veían a través de las nubes de ceniza. Luego respondió: «Porque también fuimos olvidados alguna vez. Porque conocemos el frío de estar solos y la angustia de esperar un milagro que nunca llega. Y porque si algún día somos nosotros quienes pidamos ayuda, quisiéramos que alguien recuerde lo que hicimos hoy». El anciano no respondió, pero inclinó la cabeza con respeto, sabiendo que esas palabras no eran un discurso, sino una verdad nacida del sufrimiento. En los días siguientes las tensiones crecieron. No todos los habitantes del planeta confiaban en los recién llegados. Algunos murmuraban que los humanos buscaban apoderarse de su mundo debilitado. Otros sospechaban que tras la aparente generosidad había una estrategia oculta para manipularlos. Sin embargo, cada día esas dudas se debilitaban más al ver cómo los humanos arriesgaban sus vidas en las zonas más peligrosas. Un grupo de rescatistas entró en una ciudad colapsada para sacar a decenas de niños atrapados entre ruinas, soportando terremotos y gases venenosos. Cuando regresaron cubiertos de heridas y con los pequeños vivos en brazos, nadie pudo seguir negando que venían con intenciones puras. Fue entonces cuando las especies vecinas, que habían rechazado el llamado, comenzaron a inquietarse. Los informes de inteligencia les llegaron con rapidez. Decían que los humanos estaban ganando confianza entre aquel pueblo desesperado y que su reputación se extendía de planeta en planeta. Una alianza nacida del altruismo podía convertirse en un símbolo demasiado poderoso. Algunos gobiernos empezaron a difundir rumores para desacreditar a la Tierra, mientras otros discutían cómo impedir que aquellas acciones altruistas alteraran el equilibrio político de la galaxia. Los humanos no tenían tiempo para esas intrigas. Estaban demasiado ocupados luchando contra un planeta moribundo. Habían perdido ya a varios compañeros en derrumbes e incendios, pero se negaban a detenerse, porque cada vida salvada era un triunfo que justificaba el sacrificio. Cada niño rescatado, cada familia que recibía agua limpia, era un recordatorio de que la misión valía la pena. Un día, mientras el ingeniero inspeccionaba un dispositivo de
estabilización improvisado, vio a un niño del planeta observándolo con curiosidad. El niño se llamaba Kyle y había perdido a toda su familia en un derrumbe. El ingeniero le entregó una linterna pequeña para que lo ayudara sujetando herramientas. El brillo en los ojos de Kyle fue más poderoso que cualquier discurso de agradecimiento. Era la chispa de la confianza de alguien que había vuelto a creer que el mañana existía. Sin embargo, mientras los humanos reconstruían la esperanza, las nubes en el horizonte no eran sólo de ceniza. Entre las estrellas comenzaban a moverse flotas que no deseaban ver a la Tierra convertirse en símbolo de unión en la galaxia. Y mientras en la superficie hombres y mujeres trabajaban incansables en silencio, arriba en la inmensidad del espacio, se acercaba una amenaza que pondría a prueba no solo la generosidad, sino también la resistencia y el espíritu de los humanos. Las naves que aparecieron en los límites del sistema no enviaron ningún mensaje. Su llegada fue silenciosa y letal. Solo se podían ver los reflejos de sus luces, metálicas moviéndose con precisión calculada. Los humanos en el planeta no tardaron en notar la sombra que se acercaba. No entendían la intención, pero sus instintos de supervivencia les decían que no sería un encuentro amistoso. Los sobrevivientes del planeta miraban con temor las estrellas, preguntándose si los aliados que habían llegado serían suficientes para protegerlos. El ingeniero que lideraba la operación humana analizó los datos de radar y detección mientras explicaba a su equipo. «Debemos estar listos», dijo. «No sabemos qué buscan ni cuántos son, pero no podemos permitir que destruyan lo que hemos salvado». Todos comprendieron que no podían retroceder, que cada decisión sería crucial y que la valentía tendría que superar el miedo en los próximos minutos u horas que cambiarían sus vidas y las de todos los habitantes. Los habitantes del planeta comenzaron a colaborar con los humanos, con una mezcla de temor y esperanza. Preparaban refugios improvisados, reforzando techos y paredes mientras algunos valientes ayudaban a construir barricadas. El ingeniero observaba cada movimiento, mientras pensaba que nunca había visto tanta determinación en una especie que parecía al borde de la extinción. A su alrededor, los humanos corrían cargando suministros, organizando evacuaciones y enseñando técnicas de supervivencia que no dependían de tecnología avanzada, sino del ingenio y la rapidez de pensamiento. Cuando las naves enemigas finalmente descendieron, los primeros contactos no fueron con palabras, sino con disparos que iluminaban el cielo y hacían temblar el suelo. Las especies atacantes parecían confiadas en su superioridad tecnológica. Pero los humanos habían preparado trampas improvisadas, usando el terreno y su comprensión del miedo y la incertidumbre de los adversarios. Cada movimiento humano estaba calculado para proteger la vida de los habitantes y al mismo tiempo para confundir y desestabilizar a los intrusos. Kyle, el niño, que había sido testigo de tantas pérdidas, miraba con los ojos abiertos mientras los humanos luchaban no por conquista, sino por proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Los ataques iniciales destruyeron varias estructuras, pero cada vez que los atacantes avanzaban, los humanos
y los habitantes locales se reorganizaban encontrando maneras inesperadas de repelerlos, utilizando herramientas simples y estrategias que nadie había previsto. Era la creatividad humana unida al instinto de supervivencia, lo que los hacía impredecibles y difíciles de vencer. Durante el enfrentamiento, la humanidad mostró algo más que fuerza física. Mostraron paciencia, empatía y un valor que se extendía más allá del miedo. Cada vida, salvada, cada habitante guiado fuera del alcance de la destrucción, era una declaración silenciosa de que la generosidad y el sacrificio podían convertirse en armas más poderosas que cualquier cañón. Las naves enemigas comenzaron a comprender que subestimaban no solo la capacidad de lucha, sino la resiliencia emocional de los humanos. La batalla se prolongó varias horas y los cielos se llenaron de luces y explosiones, mientras los humanos demostraban que su verdadera fuerza no estaba en la tecnología, sino en su unidad y su deseo de proteger a los demás. El ingeniero vio a su equipo trabajar en perfecta coordinación con los habitantes locales, compartiendo conocimiento y reforzando cada refugio, mientras cada disparo enemigo encontraba resistencia inesperada. No importaba que no tuvieran el arma más avanzada o que sus naves fueran más pequeñas. Cada humano estaba dispuesto a arriesgar su vida por el prójimo. Un momento crítico, una explosión cercana, derribó parte de una estructura en la que varios niños se habían refugiado. Kel estaba entre ellos, pero uno de los humanos saltó sobre los escombros y logró sacarlos con vida. El ingeniero lo miró y supo que lo que había visto no era solo valentía, sino una conexión con la esencia de la humanidad, un acto que ningún cálculo militar podría replicar. La certeza se instaló en su mente que los humanos tenían algo que ninguna otra especie había mostrado: la capacidad de arriesgarlo todo, por el bien de otros, incluso si no había recompensa ni beneficio personal. Cuando los atacantes finalmente se retiraron, la oscuridad se volvió menos opresiva, porque la esperanza seguía viva. Los humanos habían ganado más que una batalla, habían ganado la confianza y el respeto de los habitantes que los observaban con ojos llenos de asombro y gratitud. Ninguna otra especie había mostrado tal coraje sin buscar dominación ni control. Y eso quedaba claro en la manera en que cada sobreviviente abrazaba a sus salvadores. Esa noche los humanos y los habitantes se reunieron alrededor de fogatas improvisadas, compartiendo historias y aprendiendo unos de otros. Los humanos contaron sobre su mundo, sobre cómo habían sobrevivido a guerras y desastres naturales, y los habitantes locales comenzaron a comprender que la razón por la que habían venido no era solo por deber, sino por compasión. Por primera vez en mucho tiempo, un pueblo que creía que estaba solo en el universo sintió que no todos los mundos eran indiferentes y que había algo especial en aquellos humanos que no pedían nada. A cambio, Kael se acercó al ingeniero y le preguntó si siempre vendrían a ayudar cuando alguien lo necesitara. El ingeniero lo miró y sonrió con suavidad. No siempre dijo, pero mientras podamos recorreremos las estrellas para quienes necesiten una mano. Porque esa es nuestra manera de ser. Porque los humanos no solo sobreviven,
sino que luchan porque otros vivan. Y esa es la fuerza que nos hace únicos. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, los humanos comenzaron a reparar las estructuras más dañadas y a preparar estrategias para prevenir futuros ataques. Sabían que la guerra no había terminado y que nuevas amenazas podrían llegar desde las profundidades del espacio. Pero también sabían que habían demostrado algo que ninguna tecnología podía crear. Ni ninguna fuerza podía destruir la unidad, el valor y la compasión de quienes eran simplemente humanos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los humanos trabajaban sin descanso, mientras los habitantes del planeta comenzaban a comprender que la verdadera fuerza de sus salvadores no estaba en los cañones ni en las naves, sino en su capacidad de organización y sacrificio. Cada mañana los niños corrían hacia los refugios improvisados, siguiendo a los rescatistas que enseñaban cómo purificar agua, cómo crear sistemas de alerta y cómo mantenerse seguros cuando la tierra temblaba o el cielo se llenaba de fuego. La cooperación comenzó a florecer de manera inesperada, y pronto surgió un sentimiento de comunidad entre los habitantes y los visitantes. Humanos, el ingeniero que había liderado la primera misión, caminaba entre los campamentos observando cómo cada familia reconstruía lo que podía con los materiales disponibles. Algunos humanos enseñaban a reparar tuberías, otros a cultivar alimentos en espacios pequeños y deteriorados, mientras otros construían sistemas de comunicación improvisados para alertar sobre cambios peligrosos en el terreno. Todo se hacía con paciencia y con la certeza de que cada acción podía salvar vidas y dar esperanza. Un día, mientras supervisaba la construcción de un refugio temporal, el ingeniero notó algo extraño en la distancia. Una nube negra se acercaba más rápido que cualquier tormenta natural. No era ceniza ni humo, era algo que vibraba con energía extraña y aterradora. Sus sensores detectaron patrones de movimiento que nunca antes había registrado. Los humanos comprendieron que no sería fácil que la amenaza se detuviera por sí sola, que la paz que habían comenzado a crear era frágil y que tendrían que actuar con rapidez para proteger todo lo que habían logrado caer. Y otros niños miraban con miedo y asombro cuando los humanos comenzaron a organizar una defensa improvisada. Cada adulto comprendía que esta vez no era solo un rescate, sino una confrontación directa con fuerzas desconocidas. El ingeniero reunió a todos y explicó sin alarmarlos demasiado que debían usar no solo la fuerza física, sino también su ingenio, la rapidez de pensamiento y la confianza en sus compañeros. La manera de actuar sería diferente. Cada decisión debía tomarse con cuidado y sin duda. Mientras preparaban trampas y refuerzos, las especies enemigas que habían atacado antes observaban desde el espacio. Una mezcla de incredulidad y admiración crecía entre los observadores extraterrestres que comenzaban a preguntarse cómo era posible que seres aparentemente comunes lograran frustrar sus planes sin naves gigantes ni armas devastadoras. Solo podían ver la coordinación, la valentía y la disposición a arriesgarlo todo por otros, y comprendieron que aquello que estaban presenciando era diferente a cualquier guerra convencional. La nube negra se transformó en una flotilla de drones avanzados,
diseñados para atacar y destruir todo a su paso. Los humanos y los habitantes se posicionaron estratégicamente, utilizando cuevas y barrancos mientras improvisaban líneas de defensa. Los drones disparaban rayos que quemaban el suelo y las estructuras, pero los humanos habían aprendido a moverse con rapidez y a anticipar los patrones de ataque. Cada pequeño gesto estaba coordinado con precisión y audacia. Cada vez que un drone caía, otro era derribado mediante trampas simples y creativas, que combinaban gravedad, palancas y reflejos humanos. Durante el enfrentamiento, el ingeniero se dio cuenta de algo que ningún alienígena podría replicar: la capacidad de los humanos de sentir empatía. Incluso en el caos de la guerra les permitía proteger a los más vulnerables mientras otros luchaban sin descanso. Era un equilibrio entre valentía y compasión que se manifestaba en cada decisión, en cada gesto, y era eso lo que hacía a los humanos únicos. Su fuerza no estaba solo en músculos o armas, sino en la voluntad de sacrificarse por el bienestar de otros. Sin esperar recompensa, Kyle observaba a su alrededor y comprendía algo que antes no podía explicar: la forma en que los humanos se movían, cómo ayudaban a sus amigos, cómo protegían a los débiles. Era diferente a todo lo que había visto. Solo los humanos podían arriesgarlo todo por desconocidos y aún así mantener la calma y la determinación. Esa lección quedó grabada en su mente mientras ayudaba a llevar suministros y a aprender los métodos que los humanos enseñaban sin palabras. Cuando la flotilla enemiga finalmente comenzó a retroceder, los habitantes del planeta comenzaron a entender la magnitud de lo que habían presenciado. No era solo la defensa de un grupo pequeño, sino la demostración de que la voluntad de ayudar y proteger podía superar la superioridad tecnológica. Los humanos habían enseñado que la fuerza más poderosa no siempre estaba en la destrucción, sino en la compasión organizada, en la valentía aplicada para salvar vidas y en la determinación de nunca abandonar a quienes lo necesitaban. Al caer la noche, los humanos y los habitantes compartieron un silencio cargado de respeto y gratitud. Las fogatas iluminaban los rostros cansados pero satisfechos de quienes habían sobrevivido gracias a la cooperación y al ingenio. Los niños dormían seguros por primera vez en semanas, y los adultos comenzaban a reconstruir con confianza lo que quedaba de su mundo. La lección que todos comprendieron era clara: que los humanos no eran simplemente seres más fuertes o más avanzados, sino seres que podían inspirar esperanza y cambiar el destino de otros con actos desinteresados. Ingeniero miró hacia el cielo estrellado y pensó que la verdadera misión apenas comenzaba, que las amenazas seguirían llegando, pero que mientras los humanos conservaran su determinación y su capacidad de sacrificio, siempre habría un lugar para la esperanza en los rincones más oscuros del universo. Sabía que aquella experiencia quedaría grabada no solo en la memoria de los habitantes, sino en la historia de la galaxia, y que cada acto humano estaba demostrando que la bondad y la valentía podían trascender cualquier frontera. El amanecer trajo un aire pesado sobre el planeta, pero los humanos no se detuvieron. Su presencia había cambiado la percepción de los habitantes, que ahora entendían que no estaban solos,
y que alguien estaba dispuesto a luchar por ellos sin buscar control ni recompensa. Los equipos de rescate continuaban reparando edificios inestables y reforzando estructuras, mientras pequeños grupos enseñaban a los locales a crear sistemas de alerta que les permitirían detectar movimientos peligrosos del terreno y del cielo. Las lecciones no eran solo técnicas, sino de confianza y unidad. El ingeniero recorrió uno de los campamentos improvisados, observando cómo cada humano trabajaba en conjunto. Con los habitantes algunos reparaban generadores, mientras otros enseñaban cómo purificar el agua y crear refugios resistentes. Los niños seguían atentos aprendiendo a ayudar y a protegerse, y Kyle había asumido un pequeño rol guiando a sus amigos bajo la supervisión de los humanos. Los lazos que se formaban eran profundos y auténticos, porque cada acción humana demostraba que su compromiso no tenía límites y que su fuerza provenía de la valentía y la empatía. Mientras tanto, en la órbita del planeta, las flotas que antes habían atacado discutían estrategias para impedir que la influencia de los humanos creciera demasiado. Los líderes alienígenas empezaban a comprender que no podían subestimar a seres que arriesgaban todo por desconocidos y que la lección de cooperación y compasión podía expandirse rápidamente por la galaxia. Aquel fenómeno era imposible de replicar con máquinas o disciplina militar, porque dependía de la esencia de la humanidad. Un día, durante la inspección de un área devastada, el ingeniero detectó señales de movimientos bajo tierra y avisó a su equipo. Se acercaban grietas profundas que podían colapsar en cualquier momento y atraparlos a todos. La organización humana se puso en marcha rápidamente guiando a los habitantes fuera de peligro, utilizando cuerdas improvisadas y sistemas de poleas, mientras Kyle y otros niños ayudaban a cargar suministros vitales. Los humanos no dudaron en entrar en espacios inestables para asegurar a quienes quedaban atrapados, demostrando nuevamente que su valor no tenía límites. Durante las siguientes horas, los humanos y los habitantes trabajaron sin descanso, asegurando refugios y evacuando a los más vulnerables. Cada gesto estaba cargado de intención, y cada vida salvada reforzaba la idea de que los humanos no solo eran fuertes, sino que podían inspirar valor en otros. Su manera de actuar sorprendía incluso a aquellos que los habían observado desde lejos, porque no buscaban reconocimiento ni recompensa, solo querían proteger y salvar vidas. Una noche, mientras las estrellas brillaban débilmente entre nubes de ceniza, el ingeniero se sentó a observar el cielo, pensando en lo que habían logrado hasta el momento. Habían ganado la confianza de los habitantes, repelido ataques y enseñado lecciones de supervivencia, pero también sabían que su misión tenía un alcance más grande. Su intención no era conquistar ni imponer, sino demostrar que la humanidad podía cambiar destinos y que incluso en los lugares más oscuros había esperanza mientras alguien estuviera dispuesto a actuar con sacrificio y determinación. Kyle se acercó con una linterna pequeña y observó cómo el ingeniero revisaba mapas y reportes. Sus ojos reflejaban curiosidad y admiración. ¿Siempre ayudarán a los demás?, preguntó el niño. El ingeniero lo miró y sonrió con suavidad. No siempre, dijo,
pero mientras podamos, seguiremos ayudando, porque los humanos no solo sobreviven, sino que luchan por otros, y eso es lo que nos hace diferentes. Kael asintió, comprendiendo que lo que estaba viendo era más grande que cualquier historia que le hubieran contado sobre héroes o líderes al amanecer siguiente. Los humanos comenzaron a planear la siguiente fase de su trabajo. Identificaron áreas donde la población podía establecerse de manera segura y construyeron refugios más resistentes, utilizando materiales que habían logrado rescatar y adaptar. Cada estructura contaba con sistemas de protección y suministro básico que aseguraban la supervivencia mientras se restablecían recursos críticos. La colaboración entre humanos y habitantes creaba un efecto multiplicador, porque cada conocimiento compartido se convertía en una herramienta de resistencia. En la distancia, los últimos ataques alienígenas habían sido repelidos, pero la amenaza permanecía latente. Sin embargo, los humanos mostraban que no temían a la dificultad, que no dependían únicamente de armas avanzadas, sino de estrategia, ingenio y la voluntad de proteger a los demás. Cada acción reforzaba la idea de que lo que los hacía especiales no era la fuerza bruta ni la superioridad tecnológica, sino la disposición a sacrificarse por otros y a nunca abandonar a quienes lo necesitaban. Los habitantes comenzaron a comprender que aquel grupo de humanos representaba algo que ninguna otra especie había ofrecido. Nunca antes habían visto seres que arriesgaran sus vidas por completos desconocidos sin exigir nada a cambio. Cada sonrisa de un niño salvado, cada abrazo de una familia protegida, era un recordatorio de que la humanidad tenía un valor que trascendía cualquier cálculo racional y que su esencia podía cambiar el destino de mundos enteros. Mientras el sol se alzaba iluminando las cicatrices del planeta, los humanos continuaban trabajando, enseñando, ayudando y protegiendo, demostrando que no había obstáculo demasiado grande, ni enemigo demasiado poderoso cuando se actuaba con coraje y compasión. Cada acción dejaba una marca profunda en los habitantes y en Kael, quien comenzaba a comprender que la verdadera fuerza no se medía en armas o tecnología, sino en la capacidad de amar, sacrificarse y nunca abandonar a quienes lo necesitaban. El planeta comenzaba a mostrar señales de recuperación, aunque aún quedaban áreas devastadas y peligrosas. Los humanos continuaban trabajando junto a los habitantes, enseñando a cultivar alimentos en terrenos secos y cómo construir sistemas de almacenamiento de agua que resistieran tormentas futuras. Cada lección era más que técnica. Era una demostración de perseverancia y cuidado por los demás, porque cada humano entendía que la supervivencia dependía tanto del ingenio como de la voluntad de proteger al prójimo. El ingeniero recorría los campamentos inspeccionando el progreso y ayudando a resolver problemas difíciles. Mientras observaba a Kael guiando a un grupo de niños para que aprendieran a detectar grietas y zonas peligrosas, pensó en cómo aquel niño estaba absorbiendo lecciones que no solo salvarían vidas, sino que también formaban un carácter capaz de enfrentar adversidades futuras. Los humanos no solo enseñaban habilidades, sino también valores de solidaridad, paciencia y valentía que se transmitían de manera natural a quienes los observaban. Mientras tanto,
en la órbita del planeta, se acercaban nuevas naves enemigas. Pero esta vez la situación había cambiado. Los atacantes habían visto la efectividad de la humanidad y comenzaban a dudar de su superioridad. La estrategia humana no dependía solo de combate, sino de anticipación, ingenio y trabajo en equipo. Cada trampa improvisada, cada maniobra defensiva mostraba una coordinación que los alienígenas no podían prever y que desafiaba cualquier cálculo militar. Tradicional, los humanos eran impredecibles porque actuaban con compasión y pensamiento simultáneo, algo que ninguna máquina ni fuerza militar podía replicar. El ingeniero reunió a su equipo y a los líderes locales, explicando cómo podían reforzar la defensa sin generar miedo en la población. Los humanos habían aprendido que la verdadera protección no venía de imponer miedo, sino de inspirar confianza. Cada habitante comenzó a participar activamente, entendiendo que ellos también podían ser parte de la defensa y que el conocimiento transmitido por los humanos era un arma tan poderosa como cualquier cañón. La colaboración creaba un vínculo que fortalecía tanto la moral como la efectividad de todos los presentes. Cuando los atacantes finalmente descendieron, los humanos no se limitaron a reaccionar, sino que aplicaron tácticas de protección y rescate simultáneas. Cada familia fue guiada a zonas seguras, mientras algunos humanos distraían a los drones con maniobras que explotaban la geografía y las debilidades de sus sistemas. Los ataques fueron intensos, pero la combinación de estrategia humana y cooperación local permitió minimizar las pérdidas y mantener a salvo a la mayor cantidad de personas posible. Cale observaba con asombro cómo los humanos movían recursos, protegían a los niños y aún así encontraban tiempo para mantener la calma y organizar cada detalle. Durante la confrontación, el ingeniero notó que su equipo comenzaba a improvisar nuevas soluciones sobre la marcha sin necesidad de órdenes directas. Cada humano entendía que la vida de otros dependía de su iniciativa, y eso generaba una sinergia imposible de replicar por ninguna otra especie. Cada acción era consciente, estratégica y al mismo tiempo motivada por empatía y deseo genuino de proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Cuando la flota enemiga finalmente decidió retirarse, los habitantes comprendieron que la diferencia no había sido la fuerza, sino la humanidad de aquellos que habían venido a salvarlos. Los humanos no buscaban conquistar ni aprovecharse, sino dar todo lo que tenían sin esperar recompensa. Cada gesto, cada decisión y cada sacrificio demostraba que la esencia humana era más poderosa que cualquier arma o estrategia alienígena. Los niños abrazaban a sus salvadores con lágrimas de gratitud, y los adultos comenzaban a reconstruir sus hogares con la esperanza de un futuro diferente. El ingeniero caminó entre los campamentos, observando a su equipo ayudar a quienes habían perdido todo, mientras reflexionaba sobre lo que habían logrado. No solo habían salvado vidas, sino que habían inspirado confianza, esperanza y valentía. Los habitantes ahora comprendían que la humanidad tenía algo único que ninguna otra especie podía imitar: la disposición a arriesgarlo todo por otros,
y la capacidad de mantener la determinación, incluso en circunstancias extremas. Kyle se acercó y sostuvo la mano del ingeniero, mientras miraban juntos el cielo estrellado que empezaba a despejarse entre la ceniza. El niño entendía que aquella lección permanecería con él toda la vida, y que los humanos habían dejado algo más que comida, refugio y protección. Habían dejado ejemplos de coraje, solidaridad y compasión. El ingeniero sonrió sabiendo que la misión había alcanzado un nivel más profundo, que la simple supervivencia habían sembrado esperanza y enseñado que la humanidad podía transformar destinos. Mientras la noche caía, los humanos continuaban trabajando silenciosamente, ayudando a estabilizar estructuras, enseñando a reparar sistemas y guiando a los habitantes en técnicas que aseguraban un futuro más seguro. Cada acción reforzaba la lección de que la verdadera fuerza no estaba en la tecnología avanzada, ni en la superioridad militar, sino en la empatía, la cooperación y la voluntad de sacrificarlo todo por otros. Los habitantes comprendían que esa era la cualidad que hacía a los humanos únicos y que no se podía medir ni con poder ni con riqueza, sino solo con hechos y decisiones. El ingeniero observó por última vez la zona de los campamentos antes de reunirse con su equipo. Comprendió que lo que habían logrado iba más allá de la supervivencia. Habían creado un vínculo que trascendía culturas y mundos diferentes. Habían demostrado que la esencia de la humanidad podía marcar la diferencia incluso frente a desafíos cósmicos, y que mientras ellos estuvieran dispuestos a actuar, la esperanza nunca se perdería. El planeta comenzaba a respirar de nuevo, aunque las cicatrices del pasado seguían visibles. Los humanos caminaban entre los habitantes, enseñando y guiando cada acción, demostrando que la verdadera fuerza no se medía en armas ni en tecnología, sino en la disposición de arriesgarlo todo por otros. La vida comenzó a regresar lentamente los campos secos. Empezaron a recibir agua tratada. Los sistemas de purificación funcionaban, y los niños reían mientras aprendían a moverse con seguridad por las grietas y barrancos que antes parecían imposibles de atravesar. El ingeniero observaba a Kyle corriendo con sus amigos, llevando pequeños suministros, y sonrió entendiendo que lo que habían hecho era mucho más que rescatar vidas. Habían sembrado confianza, esperanza y enseñanzas que perdurarían por generaciones. Los habitantes comenzaron a colaborar con los humanos de manera natural, sin órdenes ni instrucciones, porque comprendían que la cooperación era la clave para sobrevivir, y que la humanidad no solo protegía, sino que inspiraba. Cada acción estaba cargada de intención y amor por quienes no podían defenderse. Mientras las últimas naves enemigas se retiraban y el cielo volvía a su color natural, los líderes del planeta se reunieron con los humanos para agradecerles y aprender de ellos. Cada palabra y gesto transmitía respeto y admiración. La humanidad había demostrado algo que ninguna otra especie había mostrado. Habían llegado sin pedir nada y sin esperar recompensa, arriesgando sus vidas por desconocidos y enseñando que la compasión organizada podía ser más poderosa que cualquier flota. Oarma Kyle se acercó al ingeniero y le preguntó si algún día podrían ver a los humanos otra vez. Y el ingeniero lo miró con calma y dijo que,
mientras hubiera necesidad siempre, habría alguien dispuesto a ayudar, porque eso era lo que hacía a los humanos especiales. No su fuerza física ni sus naves, sino su capacidad de sacrificarse y proteger a otros, incluso cuando nadie los observaba, incluso cuando nadie esperaba nada de ellos. Esa lección quedó grabada en la mente de Kyle y en la memoria de cada habitante que vio cómo los humanos enfrentaban el peligro con ingenio, valentía y empatía. Los días siguientes estuvieron llenos de reconstrucción y enseñanzas. Los humanos compartieron métodos para prever catástrofes, reforzar estructuras y organizarse en comunidad, mientras los habitantes aprendían a trabajar juntos sin miedo y con esperanza. Cada victoria pequeña, cada vida salvada reforzaba la convicción de que los humanos eran únicos, no porque dominaran, sino porque elegían proteger y enseñar sin esperar nada a cambio. La esencia de la humanidad brillaba más que cualquier estrella y quedaba grabada en cada corazón que habían tocado. Al final del último día, el ingeniero reunió a su equipo y a los habitantes en el punto más alto de la llanura, y todos miraron el horizonte juntos. Las naves humanas que habían traído salvación permanecían listas para regresar a la Tierra, pero la huella que dejaban no era solo física, sino emocional y espiritual. Cada gesto, cada sacrificio, cada palabra había demostrado que la humanidad tenía algo que ningún enemigo podía destruir, ni ninguna tecnología podía replicar, y que mientras los humanos caminaran por el universo, siempre habría esperanza para aquellos que lo necesitaban. Kyle se paró al lado del ingeniero y miró cómo los adultos humanos y locales colaboraban con armonía, comprendiendo que había aprendido la lección más importante de su vida. La fuerza verdadera no estaba en el poder, sino en la voluntad de proteger a otros. La valentía no era solo pelear, sino cuidar de los débiles. La esperanza no se medía en promesas, sino en acciones, y los humanos habían demostrado que eran capaces de todas esas cosas, y más, su esencia había cambiado el destino de un planeta, y había enseñado que incluso en el lugar más oscuro, alguien podía llegar para ofrecer ayuda, valor y humanidad. Cuando las naves finalmente despegaron, dejando atrás un planeta que comenzaba a renacer, todos comprendieron que aquel encuentro no había sido solo un rescate, sino un ejemplo eterno de lo que significa ser humano. Kyle miró el cielo y comprendió que siempre recordaría a quienes vinieron sin pedir nada, enseñando que la verdadera grandeza reside en actuar con coraje, compasión y amor por los demás, y que ninguna fuerza, ningún miedo y ninguna distancia podían borrar lo que los humanos habían mostrado. El ingeniero observó cómo las luces de las naves se desvanecían entre las estrellas, sintiendo orgullo y esperanza, sabiendo que cada acción había sembrado algo más que supervivencia. Habían sembrado humanidad. Habían enseñado que el valor más grande no se mide en tecnología ni en armas, sino en la capacidad de dar todo por otros, incluso cuando el universo parece indiferente, y que esa lección permanecería para siempre en los corazones de quienes habían sobrevivido y aprendido que los humanos son especiales porque eligen ayudar y proteger, y que su espíritu puede cambiar el destino de mundos completos.